Había una vez, en un lugar muy lejano llamado Judea, vivía un hombre muy especial llamado Jesús. Jesús hacía muchos milagros, curaba a los enfermos y ayudaba a los que más lo necesitaban. Por eso todo el mundo lo quería mucho. Pero no todos estaban contentos con lo que Jesús enseñaba. Había algunas personas que no lo entendían y sentían celos de él, porque la gente lo seguía con mucho cariño. Así que estas personas malas decidieron hacerle daño. Jesús, que era muy sabio, sabía que uno de sus amigos lo traicionaría. Un día, mientras cenaban juntos, les habló de cosas que iban a suceder. Les dijo que uno de ellos lo iba a entregar a los soldados, pero no dijo quién era. Todos los discípulos se asustaron y preguntaron: ¿Soy yo, Señor? Pero Jesús miró a Judas, y aunque sabía lo que estaba pensando en su corazón, lo miró con compasión. Judas, que había estado con Jesús todo ese tiempo, sintió algo extraño dentro de él. Él no entendía por qué Jesús hablaba de todo eso, pero poco a poco la tristeza y la ambición lo invadieron. Judas quería ganar dinero y pensaba que podía hacer algo con los líderes religiosos que no querían a Jesús. Así que, muy triste, fue a hablar con ellos y les dijo: ¿Cuánto dinero me darán si les entrego a Jesús? Los líderes religiosos le ofrecieron 30 monedas de plata. Judas aceptó y les prometió que les entregaría a Jesús cuando estuviera solo, lejos de las multitudes. Esa noche, Jesús se fue a orar a un jardín llamado Getsemaní. Mientras él oraba, sus amigos dormían. De repente, llegó un grupo de soldados con antorchas encendidas y espadas, guiados por Judas. Judas, viendo a Jesús, lo saludó con un beso en la mejilla. De inmediato, los soldados supieron quién era Jesús y lo arrestaron. Los discípulos se asustaron mucho y querían defender a Jesús, pero él les dijo que no lo hiciera. Jesús sabía que este era el momento en que debía cumplir su misión. Judas, al ver que Jesús era arrestado, se sintió muy mal. Sabía que lo que había hecho era incorrecto. Sintió mucha culpa en su corazón y, arrepentido, fue a devolver las 30 monedas a los sacerdotes. Pero los sacerdotes no quisieron aceptarlas y Judas, muy triste por lo que había hecho, se fue. Luego de eso, los jueces decidieron que Jesús debía ser castigado, aunque no habían encontrado nada malo en él. La gente que lo quería mucho se puso muy triste, pero Jesús les dijo que no debían tener miedo, que todo iba a estar bien. Luego de la sentencia de Jesús, los soldados se burlaron de él. Le colocaron una corona de espinas en la cabeza y lo obligaron a cargar una pesada cruz de madera. Mientras Jesús caminaba con la pesada cruz, cayó al suelo. Los soldados, al ver que no podía seguir, obligaron a un hombre llamado Simón a ayudarle a cargar la cruz. Finalmente llegaron al Gólgota, el lugar donde lo iban a crucificar. Allí, los soldados lo acostaron en el suelo y clavaron grandes clavos en sus manos y pies, fijándolo a la pesada cruz de madera. Mientras Jesús colgaba en la cruz, el sol comenzó a oscurecerse, como si el cielo también estuviera triste. Jesús miró al cielo y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al instante, Jesús dejó de respirar. En ese momento la tierra tembló y la gente estaba asustada. Comenzaron a darse cuenta de lo grande que había sido Jesús. Pasado el tiempo, sus amigos, muy tristes, bajaron su cuerpo de la cruz y lo pusieron en una tumba que era como una cueva de piedra. Luego pusieron una gran piedra en la entrada para cerrar la tumba. Pero aconteció que al tercer día, unas mujeres que eran amigas de Jesús fueron a la tumba. Cuando llegaron, vieron que la gran piedra estaba rodada
y la tumba estaba vacía. Jesús había resucitado y estaba vivo otra vez. Las mujeres se asustaron al principio, pero de repente un ángel se les apareció diciendo: «No tengan miedo, Jesús ha resucitado y está vivo». Las mujeres, felices por la gran noticia, salieron corriendo a contarle a los demás discípulos lo que habían presenciado, pero ellos no le creyeron. Después de un tiempo, estando los discípulos reunidos, Jesús se les apareció diciendo: «No se preocupen, yo siempre estaré con ustedes aunque no me puedan ver». Jesús les enseñó que el amor es más fuerte que todo, incluso que la muerte, y que siempre debían amarse unos a otros. Desde ese día, sus amigos contaron a todo el mundo la historia de cómo Jesús los amaba tanto y que hizo un gran sacrificio por todos nosotros. Y así, la luz del amor de Jesús nunca se apaga y su mensaje sigue vivo en los corazones de todas las personas que lo siguen.